Mis padres pensaban que podían usar mi pasado para chantajearme de por vida, así que cambié las reglas del juego y lo usé para destruirlos. Cuando estaba en penúltimo año de secundaria, mi profesor de física me dejó embarazada. Me tenía completamente convencida de que estábamos enamorados, de que viajaríamos por el mundo juntos. Pero el día que le mostré las 2 líneas rosas en la prueba, dejó la escuela y nunca volvió. ¿Y mis padres? Bueno, ellos aceptaron un acuerdo de $100,000 por parte de la escuela a cambio de firmar un contrato en el que me prohibían hablar públicamente sobre lo ocurrido. 9 años después, yo trabajaba como enfermera durante el día y limpiaba oficinas por las noches para poder sobrevivir. Cada mes, entregaba casi la mitad de mi salario a mis padres, que decían no poder subsistir con sus pensiones, el alquiler, los servicios, los alimentos, los copagos médicos, todo. Mientras tanto, yo me saltaba comidas para que mi hija Emma, de 8 años, pudiera alimentarse. Hablando de Emma, se enfermó, gravemente. El médico dijo que tenía una forma agresiva de leucemia que requería tratamiento inmediato. Solo la medicación costaría miles cada mes, y eso con seguro incluido. Fui a hablar con mis padres y les expliqué la situación. Les pedí si podían reducir temporalmente lo que les estaba dando para poder cubrir el tratamiento de Emma. Fue entonces cuando soltaron la bomba. Me sentaron en la sala con expresiones frías y calculadoras, y me dijeron que si reducía su apoyo aunque fuera en $1, le contarían a Emma y al resto de la familia quién era su padre. Revelarían todo lo que pasó cuando yo estaba en la escuela secundaria. Dijeron que habían protegido mi reputación de ser considerada una mujer de mala vida durante años, y que yo les debía por ese silencio. Me desmoroné por completo. La sola idea de que Emma descubriera que su padre fue mi profesor, un hombre que nos abandonó, era insoportable. En mi familia, si se enteraban de que había sido manipulada y utilizada siendo menor, me avergonzarían públicamente e incluso podrían dejar de hablarme. Así que recurrí a préstamos rápidos. Usé al máximo mis tarjetas de crédito. Pedí dinero usando mi coche como garantía. Cualquier cosa para seguir dándoles dinero mientras intentaba pagar el tratamiento de Emma. Pero no fue suficiente. La condición de Emma empeoraba porque tenía que retrasar algunos medicamentos. Faltaba constantemente al colegio y estaba perdiendo peso. Yo trabajaba 80 horas por semana y apenas dormía. Mis padres seguían exigiendo más dinero, alegando que sus gastos habían aumentado. Incluso querían que pidiera una segunda hipoteca sobre mi casa. Una noche, Emma se desmayó en la escuela y tuvo que ser hospitalizada. Mientras esperaba en la sala del hospital, una trabajadora social empezó a hacer preguntas sobre por qué el tratamiento de Emma había sido tan inconsistente. Estaba tan agotada y estresada que casi me derrumbó ahí mismo. Fue entonces cuando encontré los recibos. Había tomado prestado el coche de mis padres para ir al hospital porque el mío se había averiado. Y al limpiar un poco de basura, encontré recibos de restaurantes caros, tickets de estacionamiento en casinos, entradas de cine. Todo del último mes, el mismo en que decían no tener ni para comer. Empecé a investigar. Un día los seguí y los vi entrar a un casino. Documenté todo, el juego, las compras. Estaban viviendo a lo grande con mi dinero, mientras mi hija se moría. Pero cuando los enfrenté con las pruebas, ni siquiera intentaron negarlo. Al contrario, intensificaron el chantaje. Amenazaron con llamar a servicios de protección infantil y denunciarme como madre negligente. Dijeron que arruinarían mi licencia de enfermería, asegurando que yo no estaba en condiciones mentales de trabajar. Me exigieron que les firmara la escritura de mi casa o acabarían conmigo por completo. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. Me di cuenta de que llevaban años destruyendo mi vida de forma sistemática. Habían tomado el dinero que debía compensar mi trauma y lo usaron para financiar su estilo de vida. Luego pasaron casi una década explotando ese mismo trauma para controlarme. Así que empecé a grabar nuestras conversaciones. Reuní todas las pruebas de su abuso financiero. No podía pagar un abogado, así que me volví una detective digital profesional y descubrí que lo que me estaban haciendo era ilegal. Explotación financiera, extorsión, todo. Entonces convoqué una reunión familiar. Invité a todos mis tíos, tías y primos, todos los que durante años alabaron a mis padres por ser abuelos tan generosos, mientras me juzgaban a mí por aceptar su ayuda. Y en esa reunión, reproduje las grabaciones, mostré los recibos, expliqué cómo habían estado robando el dinero destinado al tratamiento de cáncer de Emma para alimentar su adicción al juego, y luego les conté la verdad sobre el acuerdo con la escuela, cómo mis padres habían recibido $100,000 por guardar silencio sobre un profesor que agredió a su hija, dinero que escondieron y gastaron mientras obligaban a esa misma hija a matarse trabajando para mantenerlos. La sala quedó completamente en silencio. Mi tía Beverly fue la primera en hablar. No dejaba de negar con la cabeza, diciendo no, una y otra vez. Mi tío Kenneth se levantó y se fue sin decir palabra. Mi prima Lisa se puso a llorar. El silencio se alargó por lo que parecieron horas, aunque seguramente fueron solo unos minutos. Entonces mi madre empezó a hablar. Dijo que yo estaba mintiendo, que estaba teniendo una crisis mental por el estrés.
Le dijo a todos que últimamente me comportaba de manera errática y que me estaba inventando cosas. Mi padre la apoyó de inmediato. Dijo que llevaban meses preocupados por mí. Afirmó que estaba descuidando a Emma y que incluso estaban considerando llamar ellos mismos a los servicios infantiles. Saqué mi teléfono y reproduje otra grabación. Era de apenas 2 días antes, cuando me habían amenazado con arruinar mi licencia de enfermera. La voz de mi madre se oía clarísima, diciéndome que más me valía seguir pagando o se encargaría de que nunca volviera a trabajar en el área de salud. Pero incluso con la prueba justo ahí, algunos de mis familiares empezaron a mirarme distinto. Mi tía Teresa dijo que tal vez estaba estresada y malinterpretando las cosas. Mi tío Russell sugirió que todos nos tomáramos un descanso y habláramos de eso más tarde, y lo vi suceder. Años de mis padres, siendo los abuelos perfectos, estaban jugando en mi contra. Habían acumulado tanta buena voluntad, mientras yo siempre fui la madre soltera que luchaba por salir adelante. Mi prima Jordan fue la única que pareció creerme por completo. Se acercó, me puso la mano en el hombro y susurró que siempre se había preguntado de dónde sacaban mis padres tanto dinero. Pero la mayoría de la familia ya estaba empezando a ponerse de su lado. Estaban demasiado impactados para asimilar lo que les estaba contando. O quizás simplemente no querían creerlo. Mi madre empezó a llorar entonces. Lágrimas grandes, teatrales. Dijo que no podía creer que su propia hija la atacara así. Afirmó que todo lo que habían hecho había sido por ayudarme. Mi padre la abrazó y me lanzó una mirada de desprecio. Dijo que yo era una desagradecida y que estaba desequilibrada. La reunión terminó sin que se resolviera nada. La mitad de la familia se fue sin siquiera despedirse de mí. La otra mitad murmuró que necesitaba tiempo para pensar. Solo Jordan se quedó. Dijo que me creía y que me ayudaría en lo que pudiera, pero incluso ella parecía abrumada por todo. Esa noche volví a casa sintiéndome peor que antes. Había esperado que la verdad me liberara, pero en cambio, parecía haber empeorado todo. Emma seguía en el hospital. Yo seguía sin dinero para su tratamiento, y ahora mis padres iban a tomar represalias. No tuve que esperar mucho. A la mañana siguiente, recibí una llamada de mi supervisora en el hospital. Dijo que habían recibido un informe preocupante sobre mí. Alguien había llamado diciendo que yo estaba robando medicamentos y mostrando signos de inestabilidad mental. Supe de inmediato que habían sido mis padres. Mi supervisora me dijo que debía tomar una licencia mientras investigaban. Así, de un día para el otro, perdí mi principal fuente de ingresos. Intenté explicarle, pero ella dijo que era el protocolo. Cualquier acusación debía ser investigada. Parecía comprensiva, pero tenía las manos atadas. Colgué el teléfono y me quedé sentada en shock. Sin mi trabajo como enfermera, no podía ni siquiera pagar el alquiler, mucho menos el tratamiento de Emma. Llamé a la empresa de limpieza para ver si podía tomar más turnos, pero me dijeron que ya tenían el equipo completo. Pasé el resto del día solicitando empleos por internet, pero sabía que era inútil. Cualquier verificación de antecedentes mostraría que estaba bajo investigación en mi anterior lugar de trabajo. Mis padres habían jugado sus cartas a la perfección. Esa tarde fui a visitar a Emma al hospital. Se veía tan frágil en esa cama. Me preguntó cuándo podría volver a casa. Le dije que pronto, y traté de no llorar. El médico me llevó aparte para hablar del plan de tratamiento. Dijo que los retrasos estaban causando complicaciones. Me preguntó si había algún problema económico del que debieran estar al tanto. Quise contarle todo, pero simplemente asentí y le aseguré que lo resolvería. Al salir, me crucé con mis padres en el vestíbulo del hospital. Habían ido a ver a Emma, fingiendo ser los abuelos preocupados. Mi madre me sonrió con frialdad. Me preguntó si había reconsiderado su oferta sobre la casa. No respondí. Simplemente pasé de largo hasta llegar a mi coche. Pero escuché a mi padre decirle a una enfermera lo preocupados que estaban por mí, que parecía estar desmoronándome por el estrés. Ya estaban sembrando la idea de que yo era inestable. Esa noche, Jordan me llamó. Dijo que había estado reflexionando y quería ayudar. Me ofreció prestarme algo de dinero, pero yo sabía que no tenía mucho. También era madre soltera y trabajaba como maestra. Le agradecí, pero le dije que esta no era su batalla. Sin embargo, insistió en que quería hacer algo. Dijo que había empezado a revisar fotos y documentos familiares antiguos. Pensaba que tal vez podría encontrar algo que apoyara mi historia. No tenía muchas esperanzas, pero aprecié su esfuerzo. Los días siguientes fueron un torbellino. Vendí todo lo que pude. Mis joyas, mi televisor, algunos muebles. No fue suficiente. Emma necesitaba empezar la siguiente ronda de tratamiento de inmediato, pero yo no podía costearlo. Fui al departamento de facturación del hospital y supliqué por más tiempo. Me ofrecieron un plan de pagos, pero dijeron que el tratamiento no podía continuar sin al menos un pago inicial. No tenía otra opción. Volví a casa de mis padres. Los encontré sentados en la sala como si nada hubiera pasado. Les dije que Emma moriría sin tratamiento, que haría lo que quisieran. Solo les pedía usar algo del dinero para sus medicamentos. Mi madre me miró con una expresión de satisfacción total. Dijo que habían estado pensando en mi situación, que ayudarían con el tratamiento de Emma, pero solo si yo me disculpaba públicamente con la familia por haber mentido sobre ellos. Y debía firmar la cesión de mi casa de inmediato. La casa era todo lo que Emma y yo teníamos, nuestra seguridad. ¿Pero qué opción tenía? Acepté sus condiciones. Mi padre sacó unos documentos que ya tenía preparados. Mientras firmaba, mi madre llamó a varios familiares por altavoz. Me obligó a disculparme por mi colapso en la reunión familiar.
Me hizo decir que había estado confundida y estresada, que había inventado terribles mentiras sobre mis amorosos padres. Cada palabra me sabía a veneno, pero las dije todas por Emma. Después de humillarme, me dieron un cheque, apenas suficiente para un tratamiento. Dijeron que me darían más después de que me mudara de la casa. Me dieron 30 días para irme. Tomé el cheque y me fui. Pagué al hospital esa misma tarde, y Emma recibió su tratamiento esa noche. Pero sabía que esto era solo el comienzo. Mis padres habían ganado esta ronda. Habían puesto a casi toda la familia en mi contra. Me habían quitado mi empleo y ahora estaban arrebatándome mi hogar. Pero al menos Emma viviría. Eso era lo único que importaba. Jordan me llamó esa noche, entusiasmada. Dijo que había encontrado algo interesante entre los papeles viejos de la familia y que quería mostrármelo en persona. Acordamos encontrarnos al día siguiente en una cafetería. No me atrevía a tener esperanzas, pero tal vez había encontrado algo que pudiera ayudar. Tal vez aún había una forma de contraatacar, pero sabía que mis padres no se detendrían. Ahora tenían demasiado que perder. Ya habían mostrado su verdadero rostro y harían cualquier cosa para mantener su secreto. La guerra entre nosotros apenas comenzaba. Me reuní con Jordan en la cafetería a la mañana siguiente. El lugar estaba casi vacío, solo algunos madrugadores frente a sus portátiles. Ella llevaba una carpeta manila repleta de papeles, abrazándola contra el pecho como si fuera un escudo. Sus ojos recorrían el lugar, revisando cada rostro antes de posarse en el mío. Se sentó frente a mí en la cabina, bajando la voz mientras deslizaba la carpeta sobre la mesa rayada de madera. Dentro había estados de cuenta bancarios de hace años, el papel amarillento en los bordes, pero los números seguían claros. Eran los extractos bancarios de mis padres justo después del acuerdo con la escuela. Jordan explicó en voz baja que los había encontrado en el ático de su madre mientras ayudaba a limpiar cajas viejas. Al parecer, mi tía Beverly había ayudado a mis padres con los impuestos ese año, cuando todavía todos confiaban en ellos. Los extractos mostraban el depósito de los 100,000, claramente fechado 2 semanas después de mi cumpleaños número 18. Pero más importante aún, mostraban en qué se había gastado el dinero. En 6 meses, casi todo había desaparecido. Retiros de efectivo en el casino a 60 kilómetros, compras en tiendas de lujo, un crucero por el Caribe. Se habían fundido el dinero de mi indemnización antes de que siquiera terminara la secundaria. Me quedé mirando los papeles, con un nudo en el estómago. El café que había pedido seguía intacto, enfriándose, mientras yo seguía con el dedo las transacciones. Todos estos años me habían hecho sentir culpable por pedir ayuda, llamándome desagradecida por tener dificultades para pagar las cuentas. Pero habían gastado el dinero que estaba destinado a mi futuro, a mi trauma, a la terapia que nunca recibí y a la educación que tuve que posponer. Jordan dijo que había más. Sacó otro documento, tratándolo con cuidado, como si fuera evidencia de una escena del crimen. Era una carta del abogado de la escuela dirigida a mis padres, con el membrete oficial aún nítido a pesar de los años. En ella se detallaban claramente los términos del acuerdo legal. El dinero estaba específicamente destinado a mi cuidado, educación y necesidades futuras. Mis padres habían violado ese acuerdo al gastarlo en ellos mismos. Tomé fotos de todo con mi celular, con las manos temblorosas tratando de capturar imágenes nítidas a pesar de la tenue luz del café. Por fin tenía pruebas reales, no solo del chantaje actual, sino también de su traición original. Jordan me dijo que guardaría los originales en una caja de seguridad que su madre no conocía. También mencionó que su mamá, Beverly, empezaba a tener dudas sobre la historia que mis padres contaban. Al parecer, había notado ciertas inconsistencias, fechas que no coincidían, facturas que ellos decían tener pero que nunca existieron, y los detalles comenzaban a acumularse. Le agradecí a Jordan y regresé a casa para empezar a empacar, con la mente acelerada por toda esta nueva información. Me quedaban menos de 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir con Emma, y el mercado de alquiler en nuestra zona era una pesadilla. Pero antes tenía que pensar en cómo usar esta información de forma estratégica. No podía convocar otra reunión familiar. Mis padres ya habían envenenado ese pozo, volviendo a la mayoría de los parientes en mi contra con sus mentiras. Necesitaba otro enfoque, algo que no vieran venir. Esa tarde recibí una llamada del departamento de facturación del hospital. La mujer al teléfono sonaba apenada, pero firme. Me dijo que había habido un problema con el cheque que mis padres me habían dado. Había sido rechazado. El pago fue anulado, y el tratamiento de Emma volvía a quedar en pausa. Sentí el corazón desplomarse en mi pecho. Llamé a mis padres de inmediato, con los dedos torpes por la desesperación. Mi madre contestó al tercer tono y dijo que debía tratarse de un error bancario, que lo solucionarían mañana, o quizás pasado. Pero pude oír la satisfacción en su voz, esa sonrisa escondida entre palabras. Fue intencional. Me estaban castigando por no haberles cedido la casa con suficiente rapidez. Conduje hasta su casa y golpeé la puerta hasta que los puños me dolieron. Mi padre abrió, bloqueando la entrada con su cuerpo. No me dejó pasar. Dijo que estaba siendo exagerada y dramática, como siempre, que si no me calmaba, llamaría a la policía para denunciarme por acoso. Le supliqué. Le dije que Emma necesitaba ese tratamiento, que cada día sin él era crucial. Solo se encogió de hombros como si habláramos del clima, y me cerró la puerta en la cara. Escuché el cerrojo girar. Me habían encerrado fuera de la casa que yo había ayudado a pagar. Me senté en el coche, temblando de rabia.
todo el cuerpo sacudido por la impotencia. Estaban usando la vida de mi hija como moneda de cambio, jugando con la salud de una niña enferma. Llamé a Jordan y le conté lo que había pasado, tratando de mantener la voz firme. Dijo que hablaría con su madre de inmediato. Tal vez Beverly pudiera hacerlos entrar en razón, pero yo sabía que no funcionaría. Mis padres ya estaban demasiado cegados por el poder que tenían. Les importaba más el control que la vida de su nieta. Esa noche no pude dormir. Pensaba en esos estados de cuenta bancarios, viendo los números una y otra vez en mi cabeza, pensando en cómo me habían robado el futuro. Y ahora estaban robándole el de Emma. El crucero que se habían dado costaba más que todo el plan de tratamiento de mi hija. Al amanecer, tomé una decisión. Si ellos querían jugar sucio, yo también podía. Empecé llamando a cada familiar que había estado en aquella reunión. Mantuve un tono preocupado, no enojado. No acusé directamente a mis padres de nada. Solo dije que estaba inquieta por ellos. Mencioné que, pese a toda la ayuda que les había dado, parecían estar atravesando problemas financieros. Sugerí que quizá tenían un problema con el juego y que tal vez necesitaban una intervención. Después de todo, los había visto en el casino tantas veces que los rumores no tardarían en circular. De inmediato, mi tía Teresa llamó a Beverly en menos de una hora. Beverly mencionó que había encontrado unos documentos financieros antiguos que la preocupaban. Pronto, la mitad de la familia hablaba de una posible adicción al juego por parte de mis padres. No era exactamente lo que yo había revelado en la reunión anterior, pero era lo suficientemente cercano como para hacer que la gente comenzara a dudar. Mis padres intentaron controlar los daños, pero la semilla ya estaba plantada, y cuando la duda se instala, es difícil erradicarla. Entonces di otro paso. Llamé al casino donde los había fotografiado. Dije que estaba preocupada por el problema de juego de mis padres mayores. Pregunté si había alguna forma de saber cuánto habían gastado ahí. El casino, por razones de privacidad, no me dio detalles específicos, pero sí confirmaron que mis padres eran clientes frecuentes. Muy frecuentes. La mujer al teléfono incluso sonó preocupada. Me aseguré de tener esa conversación mientras mi primo Mason estaba de visita para ver cómo seguía Emma. Escuchó todo desde la cocina. En cuestión de 2 días, la narrativa familiar cambió por completo. Ya no era la hija desequilibrada y malagradecida. Ahora la preocupación estaba en mis padres y su juego descontrolado. Mi madre me llamó, gritando tan fuerte que tuve que alejar el teléfono del oído. Dijo que yo estaba arruinando su reputación con mentiras maliciosas. Amenazó con contarle todo a Emma para volverla en mi contra. Grabé la llamada desde mi computadora portátil. Luego se la mostré a Jordan, quien se la enseñó a su madre. Beverly empezó finalmente a ver la verdad. La máscara se estaba resquebrajando, pero mis padres no se detuvieron ahí. Al día siguiente, se presentaron en la escuela de Emma e intentaron sacarla antes de tiempo. Dijeron en la oficina que la llevarían a una cita médica que yo había olvidado. Por suerte, la escuela tenía protocolos y me llamaron primero. Corrí para allá, infringiendo varias leyes de tránsito, y los encontré en la oficina del director, inventando una historia sobre ser abuelos preocupados que solo querían ayudar. Tuve que mostrar documentos legales que demostraban que yo tenía la custodia total. Mis padres se marcharon, pero no sin antes escuchar a mi madre susurrarme que esto no había terminado. Su aliento olía a vino. A las 10 de la mañana. Esa noche, alguien llamó a los servicios infantiles para denunciarme por negligencia médica. Supe que habían sido ellos incluso antes de que la trabajadora social me explicara por qué estaba allí. Llegó a la mañana siguiente con una carpeta y una expresión seria. Tuve que mostrarle todos los registros médicos de Emma, cada cita, cada receta, y explicar por qué se habían retrasado algunos tratamientos. No podía contarle sobre el chantaje, pero sí hablé de dificultades económicas y conflictos familiares. Pareció conforme, pero dijo que tendría que hacer un seguimiento. Otro problema más a sumar a la lista. Otra manera más de lastimarnos. Jordan me llamó con una actualización mientras la trabajadora social aún estaba allí. Su mamá, Beverly, había enfrentado a mis padres sobre los estados de cuenta antiguos. Al principio intentaron mentir, luego cambiaron la historia varias veces. Pero Beverly tenía la prueba, en blanco y negro. Les dijo que sabía todo sobre el dinero del acuerdo. Mis padres terminaron por quebrarse y admitieron que se habían gastado el dinero, pero alegaron que lo necesitaban para pagar facturas y gastos médicos. Beverly no les creyó ni por un segundo. Sabía perfectamente que en esa época gozaban de buena salud. Finalmente estaba empezando a ver quiénes eran realmente detrás del acto de padres amorosos. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada que me dejó un nudo en el estómago. Era de la empresa de limpieza donde había trabajado. Me dijeron que habían recibido múltiples quejas de un cliente. Afirmaban que yo había robado equipo costoso de sus oficinas después de mis turnos. Supe de inmediato que mis padres estaban detrás de eso. Querían destruir cualquier posibilidad que tuviera de trabajar. La empresa me dijo que debía dejar el puesto mientras investigaban. Aunque no había pruebas, no podían correr el riesgo de mantenerme contratada según su política interna. Estaba desempleada otra vez. Me estaba quedando sin opciones rápidamente. Sin trabajo, a punto de perder la casa y con el tratamiento de Emma en pausa, decidí arriesgarme. Esa noche, publiqué en un grupo local de Facebook de la comunidad. No mencioné los nombres de mis padres, pero conté mi historia. Una madre soltera, con una hija enferma, siendo extorsionada por familiares que ya le habían robado una vez.
Pregunté si alguien conocía recursos que pudieran ayudar. La publicación se volvió viral en nuestro pequeño pueblo. En pocas horas, llegaron cientos de comentarios, algunos ofreciendo ayuda, otros compartiendo historias similares de traición familiar. Mis padres vieron la publicación en cuestión de horas. Estaban furiosos. Mi padre apareció en mi casa a las 11 de la noche exigiendo que la eliminara. Me negué a abrir la puerta. Dijo que estaba avergonzando a la familia, ventilando los trapos sucios en público. Yo le respondí que estaban acabando con la vida de su nieta. Se echó a reír, y su risa se escuchaba claramente a través de la puerta. Dijo que Emma estaba bien, solo un poco enferma, que yo, como siempre, estaba exagerando. Fue en ese momento cuando entendí que ni siquiera les importaba si Emma moría. Solo les interesaban su imagen y el control. Nunca nos habían amado de verdad. Grabé todo lo que dijo a través de la puerta. Luego actualicé mi publicación en Facebook y añadí el audio. La respuesta de la comunidad fue inmediata y abrumadora. La gente estaba indignada. Algunos reconocieron a mis padres por la descripción. Otros empezaron a unir piezas basadas en experiencias propias. La reputación cuidadosamente construida por mis padres comenzó a desmoronarse. Pero aún les quedaba una carta por jugar. A la mañana siguiente, Emma se despertó con fiebre de 39,6. Su estado empeoraba sin tratamiento. Su pequeño cuerpo ya no podía luchar más. La llevé corriendo al hospital, cargándola en brazos porque ya no tenía fuerzas para caminar. Mientras llenaba papeles con las manos temblorosas, mis padres llegaron. Habían traído a varios familiares como testigos. En voz alta, frente a todos en la sala de espera, comenzaron a decir que yo estaba rechazando su ayuda, que se habían ofrecido a pagar todo y que yo era demasiado orgullosa y rencorosa. Mi tío Kenneth los respaldó. Dijo que me había visto rechazar su generosa oferta. Los otros pacientes me miraban con juicio. Estaba demasiado agotada para pelear. Solo me concentré en Emma, tomándole la mano mientras yacía en la camilla del hospital. El médico dijo que necesitaba tratamiento inmediato o las cosas se pondrían críticas. Sus niveles estaban cayendo rápidamente. Supliqué en el área de facturación. Estaba dispuesta a firmar lo que fuera. Fue entonces cuando una desconocida se me acercó. Dijo que había visto mi publicación en Facebook. Trabajaba para una organización benéfica local que ayudaba a familias con gastos médicos. Me dijo que podían cubrir el tratamiento de Emma mientras resolvíamos todo lo demás. Me rompí en llanto ahí mismo, en medio del hospital, sin poder detener las lágrimas. Mis padres intentaron intervenir. Le dijeron a la trabajadora de la organización que yo estaba mintiendo, que era inestable mentalmente. Pero ella ya había hecho su propia investigación. Sabía sobre la pérdida de mi empleo, la falsa acusación, todo. Además, mencionó que varias personas se habían presentado con historias sobre mis padres. Al parecer, tenían fama de aprovecharse de la gente. Préstamos pequeños que nunca devolvían. Historias lacrimógenas que no cuadraban. La organización aprobó el tratamiento de Emma ese mismo día. El alivio fue inmenso. Emma empezó a mejorar de inmediato. Con la medicación adecuada, el cambio fue notable. Su color mejoró en cuestión de horas. Pero mis padres no se detuvieron. Comenzaron a llamar a familiares diciendo que yo los había humillado públicamente. Afirmaban que aceptaba ayuda de extraños en lugar de la de mi propia familia por despecho. Algunos familiares les creyeron. Otros empezaban a cuestionar su versión. La familia se dividía en bandos, y las fiestas navideñas se acercaban. La mamá de Jordan, Beverly, hizo algo inesperado. Convocó a una reunión familiar por su cuenta. Dijo que tenía información importante que compartir sobre el futuro de la familia. Mis padres intentaron negarse, pero Beverly insistió. Les dijo que si no venían, compartiría la información igual. No les quedó más remedio que asistir. Yo también fui invitada, pero tenía miedo. La última reunión no había salido bien. Me temblaban las manos con solo pensarlo. Jordan me convenció de ir. Dijo que su mamá llevaba semanas investigando, que había encontrado más que simples estados de cuenta. Así que fui, llevando a Emma conmigo. Seguía débil pero estable. Quería que la familia viera con sus propios ojos lo que su indiferencia había causado. La reunión fue en casa de Beverly. La mayoría de la familia asistió, curiosa por saber qué estaba pasando. La tensión en la sala era espesa. Beverly empezó mostrando los estados de cuenta en un proyector que había preparado. Explicó todo sobre el dinero del acuerdo, repasando cada transacción con detalle. Y entonces lanzó una bomba. Había encontrado correos electrónicos antiguos entre mis padres, justo después del acuerdo. En ellos planificaban cómo gastar el dinero. Planeaban vacaciones y compras. Bromeaban sobre haber ganado la lotería, mientras su hija adolescente lidiaba con un trauma profundo. Un correo de mi madre decía que yo era joven y que superaría todo esto. La sala quedó en silencio absoluto. Mis padres intentaron marcharse, pero Beverly aún no había terminado. También había encontrado registros de sus pérdidas en el juego. Años de pérdidas, cientos de miles de dólares durante la última década. Dinero que había salido de mí. Dinero que debía haber ido a Emma. Se había contactado con el casino y consiguió impresiones del estatus que tenían en el programa de fidelidad. Eran miembros VIP, con habitaciones gratis y comidas de cortesía. Luego Beverly mostró mi publicación de Facebook y la respuesta de la comunidad. Leyó comentarios de personas a quienes mis padres les habían pedido dinero,
y nunca devolvieron. Historias de su manipulación y mentiras que se remontaban a años atrás. Dijo que se avergonzaba de no haberlo visto antes. Me pidió disculpas frente a todos. Dijo que la familia nos había fallado, a mí y a Emma. Su voz se quebró al hablar. Mis padres intentaron defenderse, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Mi padre culpó a mi madre por el juego. Mi madre lo culpó a él por las mentiras. Empezaron a atacarse mutuamente, ahí mismo, delante de todos. Años de secretos se desbordaron. ¿Cómo estaban arruinados antes del acuerdo? ¿Cómo vieron esa oportunidad como la única forma de vivir la vida que siempre habían querido? ¿Cómo lo justificaban diciendo que yo era joven y estaría bien? Mi madre admitió que, en realidad, nunca creyó que yo fuera a lograr nada en la vida. Mi prima Lisa rompió en llanto. Dijo que siempre había sospechado que algo no estaba bien, pero no quería creerlo. Mi tío Russell se acercó a mis padres y les dijo que eran repugnantes. Uno a uno, los miembros de la familia les dieron la espalda. La verdad, por fin, había salido a la luz, y era mucho más fea de lo que nadie se imaginaba. Pero mis padres intentaron una última manipulación. Mi madre miró a Emma y dijo que sentía mucho que estuviera enferma. Luego me miró a mí y dijo que, si yo hubiera sido una mejor hija, nada de esto habría pasado, que los había obligado a tomar medidas extremas por ser egoísta. En serio, intentó culparme de sus delitos. Fue entonces cuando Emma habló. Mi niña callada y enferma miró a su abuela y le dijo que era mala. Dijo que yo era la mejor mamá del mundo, que trabajaba todos los días con mucho esfuerzo y que no quería volver a verlos. Su voz era pequeña, pero clara. La sala estalló. Los familiares comenzaron a gritarles a mis padres, llamándolos monstruos, diciendo que estaban muertos para la familia. Mis padres finalmente entendieron que habían perdido. Salieron de la casa de Beverly en medio de una lluvia de reproches. Pero yo sabía que no se rendirían tan fácilmente. Habían perdido su fuente de ingresos y su reputación. Querrían vengarse. Siempre necesitaban tener la última palabra. Y tenía razón. Al día siguiente, presentaron una queja ante la Junta de Enfermería. Alegaban que yo tenía problemas de salud mental que me hacían incapaz de ejercer. Presentaron declaraciones diciendo que los había amenazado y que mostraba señales de inestabilidad. Era su último intento por destruir mi carrera. Pero esta vez, estaba preparada. Tenía grabaciones, testigos y una organización benéfica dispuesta a dar testimonio a mi favor. Había aprendido a documentarlo todo. La investigación fue dura, pero Jordan y Beverly declararon por mí. La trabajadora de la organización aportó pruebas de que mis padres habían intentado interferir en el tratamiento de Emma. Incluso algunos otros familiares escribieron cartas en mi defensa. La Junta de Enfermería no encontró ninguna evidencia de conducta inapropiada. Mi licencia fue restituida y pude volver a trabajar. Mi supervisora se disculpó y me ofreció el puesto de inmediato, con un pequeño aumento por las molestias. Pero el daño para mis padres fue inmediato y definitivo. La noticia se esparció por nuestro pequeño pueblo como pólvora. Sus amistades dejaron de llamarlos. Su iglesia les pidió que se retiraran al enterarse del robo. El casino los vetó después de conocer la situación con Emma. Se convirtieron en parias de la noche a la mañana. Todo por culpa de sus propias acciones. Intentaron llamarme varias veces, pero no contesté. Ya no tenían nada con qué amenazarme. Emma continuó con su tratamiento sin interrupciones. La organización cubrió todo mientras yo me estabilizaba económicamente. Los familiares que se habían mantenido de nuestro lado comenzaron a ayudarnos también. Beverly me dio un dinero que dijo que mis padres le habían pedido prestado años atrás. Lisa se ofreció a cuidar a Emma para que yo pudiera hacer turnos extra. Jordan me ayudó a encontrar un pequeño departamento que podíamos pagar. No era gran cosa, pero era nuestro, y nadie podía quitárnoslo. La situación con la casa era complicada, ya que la había firmado bajo presión. Pero el esposo de Beverly, Walter, era un agente inmobiliario jubilado. Encontró errores en los papeles que mis padres habían preparado. En su apuro por tomar el control, no habían registrado bien la transferencia. No era válida. Aún era dueña de mi casa. Cuando mis padres se enteraron, amenazaron con demandarme. Pero ¿qué abogado tomaría su caso? No les quedaba dinero ni credibilidad. Era una amenaza vacía. 3 meses después, Emma estaba en remisión. Los médicos dijeron que había respondido bien al tratamiento constante. Lo celebramos con una pequeña fiesta en nuestra casa. Asistieron los familiares que nos habían apoyado, e incluso algunas personas del grupo de Facebook que se habían convertido en amigos. Fue la primera vez en años que sentí que teníamos una verdadera red de apoyo. Mis padres no fueron invitados. Me enteré de que se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Trabajaban en empleos mal pagados y apenas podían sobrevivir, exactamente lo que me habían hecho pasar a mí durante años. A veces, el karma sí da la vuelta. Intentaron contactar a Emma en su cumpleaños. Enviaron una tarjeta con dinero adentro. Le di a Emma la opción. La tiró a la basura sin siquiera abrirla. Dijo que las personas que lastiman a los demás no merecen perdón. Niña inteligente. Probablemente aprendió eso de tanto sufrir desde pequeña, pero estaba sanando. Ambas lo estábamos. La familia extendida prácticamente excomulgó a mis padres después de que todo saliera a la luz. Ya no eran bienvenidos en reuniones ni celebraciones. Algunos pocos parientes sintieron lástima por ellos, pero la mayoría estuvo de acuerdo en que se lo habían buscado. La familia se volcó en apoyarnos a Emma y a mí, ofreciendo la ayuda y el respaldo que siempre debimos haber tenido.
Casi tuvimos que perderlo todo para obtener lo que realmente necesitábamos. Una familia que de verdad se preocupara por nosotras. A veces me pregunto si mis padres se arrepienten de lo que hicieron, si alguna vez piensan en lo diferente que pudo haber sido todo. Pero luego recuerdo sus rostros fríos ese día, las amenazas, la satisfacción en sus ojos cuando pensaban que me tenían acorralada. No se arrepienten de lo que hicieron, solo se arrepienten de que los hayan descubierto. Se lamentan de haber perdido su fuente de ingresos y su reputación, no de haber lastimado a su hija y a su nieta. Personas así nunca cambian, pero nosotras sobrevivimos a ellos. Emma se recuperó, yo recuperé mi carrera, conservamos nuestro hogar y aprendimos quiénes eran los que realmente se preocupaban por nosotras. El precio fue alto, pero la libertad valió la pena, sin más amenazas, sin más manipulaciones, sin más dinero regalado mientras lo necesitábamos con desesperación. Solo Emma y yo, construyendo nuestra vida sin el peso de su codicia arrastrándonos hacia abajo. Por fin éramos libres. Pasaron 6 meses y, por fin, todo estaba estable. Emma iba genial con sus tratamientos e incluso había vuelto a jugar fútbol. Yo trabajaba nuevamente a tiempo completo y había tomado algunos turnos extra. Estábamos poniéndonos al día con las cuentas y hasta podía hacer las compras sin revisar el saldo del banco antes. Y entonces, mis padres intentaron una cosa más. Recibí una carta de un abogado diciendo que mis padres estaban impugnando los papeles de la casa. Afirmaban que yo había aceptado verbalmente darles la propiedad y querían que cumpliera con ese acuerdo. La carta venía de un abogado barato, probablemente contratado por un anticipo mínimo. Ni me preocupé. Tenía a Walter, el esposo de Beverly, de mi lado, y él conocía las leyes de propiedad al dedillo. Dijo que el caso era una tontería y que lo desecharían de inmediato. Pero mis padres estaban desesperados. Empezaron a aparecer en distintos lugares. Primero en el supermercado, donde me acorralaron junto a la sección de frutas y verduras. Mi madre empezó a llorar diciendo que estaban pasando por muchas dificultades. Mi padre dijo que yo les había arruinado la vida por un malentendido. Simplemente me alejé. Me siguieron por toda la tienda hasta que seguridad los obligó a irse. Luego se presentaron otra vez en la escuela de Emma. Esta vez, el director llamó a la policía. Recibieron una advertencia por allanamiento. Jordan me llamó una tarde con noticias. Había estado en el banco y escuchó algo interesante. Intentaban obtener un préstamo usando mi casa como garantía. Le decían al banco que tenían los papeles de propiedad. El empleado los detuvo en seco cuando no pudieron presentar la documentación adecuada. Pero eso mostraba cuán desesperados estaban. Se estaban quedando sin dinero y sin opciones. Decidí tomar la iniciativa esta vez. Fui a la comisaría y presenté un informe por acoso. El oficial me dijo que, sin amenazas de violencia, no podían hacer mucho, pero me recomendó documentar absolutamente todo y considerar una orden de alejamiento si la situación empeoraba. Empecé a llevar un cuaderno pequeño a todas partes. Cada vez que los veía, cada intento de contacto, todo iba anotado con fechas y horarios. La familia seguía dividida respecto a mis padres. Mi tía Teresa sentía lástima por ellos, a pesar de todo. Decía que eran mayores y que habían cometido errores. Intentó convencerme de que los ayudara un poco. Le recordé a Emma en el hospital, al cheque rebotado, a los años de extorsión. Después de eso dejó de insistir, pero sabía que probablemente les estaba dando dinero por su cuenta. Esa era su decisión. El abogado de mis padres envió otra carta. Esta vez alegaban angustia emocional. Decían que yo había vuelto a la familia en su contra y que había arruinado su reputación. Querían una compensación económica. Walter se rió al leerla. Dijo que era lo más absurdo que había visto. Escribió una respuesta, básicamente diciéndoles que dejaran de hacer perder el tiempo a todo el mundo. También mencionó que teníamos pruebas de su extorsión y del dinero robado. Después de eso, dejaron de enviar cartas. Pero mis padres encontraron otras formas de molestarnos. Empezaron a difundir rumores diciendo que yo estaba alejando a Emma de ellos por venganza. Le decían a cualquiera que los escuchara que solo querían ver a su nieta. Algunas personas que no conocían toda la historia les creyeron. Empecé a recibir mensajes por Facebook de desconocidos diciéndome que debía perdonar a mis padres, que la familia era lo más importante, que guardar rencor era dañino. Bloqueé a todos. Un día, Emma me preguntó por sus abuelos. Quería saber por qué eran tan malos. Fui directa pero sencilla. Le dije que, a veces, las personas valoran más el dinero que a la familia, que a veces toman malas decisiones y lastiman a los demás. Asintió como si lo entendiera. Luego preguntó si algún día serían buenas personas. Le dije que no lo creía. Pareció conforme con esa respuesta. Los niños son resilientes. Mis padres intentaron usar a otros parientes para contactarme. Convencieron a mi tío Kenneth de llamarme. Dijo que lo sentían y querían hacer las paces, que admitían haber actuado mal. Le pregunté si estaban dispuestos a devolver el dinero que se llevaron. Se quedó en silencio. Luego dijo que eso era cosa del pasado y que debíamos seguir adelante. Colgué el teléfono. No lo sentían. Solo estaban quebrados. La mamá de Jordan, Beverly, se había convertido en una verdadera madre para mí. Nos invitaba a cenar todos los domingos. Me ayudaba con Emma cuando tenía que trabajar hasta tarde. Incluso asistía a los actos escolares de Emma. Un día me dijo que había sacado a mis padres de su testamento, que después de lo que habían hecho, estaban muertos para ella, que lo dejaría todo a sus hijos y nietos, incluyéndonos a Emma y a mí.
Lloré cuando me lo dijo. El acoso continuó, aunque en formas más pequeñas. Llamadas de números desconocidos que colgaban. Mis padres sentados en su coche afuera de mi trabajo. Me seguían al supermercado, pero se mantenían lo suficientemente lejos como para no violar la ley. Querían intimidarme sin hacer nada técnicamente ilegal. Seguí documentándolo todo. Mi cuaderno ya estaba casi lleno. La policía decía que aún no era suficiente para una orden de restricción. Necesitaban una amenaza concreta. Y entonces cometieron un error. Mi madre dejó un mensaje de voz una noche después de haber bebido demasiado. Dijo que me arrepentiría de arruinarles la vida, que el karma me alcanzaría, que esperaba que Emma volviera a enfermarse para que yo supiera lo que era sufrir. Sí, en serio. Dijo que deseaba que mi hija sufriera. Guardé ese mensaje de inmediato. Hice múltiples copias. Esa fue la amenaza que necesitaba. La orden de restricción fue aprobada en una semana. El juez ordenó que mis padres se mantuvieran a una distancia mínima de 150 metros de Emma y de mí, sin contacto de ningún tipo, tampoco por intermediarios. Si violaban la orden, serían arrestados. El juez se mostró visiblemente indignado al escuchar el mensaje. Dijo que amenazar a una niña era inaceptable. Mis padres ni siquiera se presentaron a la audiencia. Sabían que lo habían arruinado. Con la orden vigente, la vida se volvió tranquila. Ya no más acoso. Ya no aparecían en lugares aleatorios. Ya no había más cartas de abogados. Estaban legalmente obligados a dejarnos en paz. Emma notó el cambio enseguida. Dijo que ahora se sentía más segura. Y tenía razón. Podíamos salir sin estar mirando por encima del hombro. Podíamos descansar en casa sin preocuparnos por visitas sorpresivas. Me enteraba de mis padres por chismes familiares. Trabajaban en un local de comida rápida. Vivían en un monoambiente en una zona mala de la ciudad. Su coche había sido embargado. Estaban pasando por exactamente lo mismo que me hicieron vivir a mí durante años. La diferencia era que yo era joven, con una hija enferma. Ellos solo estaban enfrentando las consecuencias de su codicia. No sentía lástima por ellos. La salud de Emma seguía mejorando. Estaba ganando peso y tenía energía otra vez. Sus médicos estaban asombrados por su progreso. Incluso pudo volver a la escuela a tiempo completo. Sus notas eran buenas y había hecho nuevos amigos. Se unió al club de arte y descubrió que le encantaba pintar. Verla comportarse como una niña molesta y normal era todo lo que yo había deseado. Solo quería eso, que fuera feliz y sana. La organización benéfica que nos ayudó me invitó a hablar en su gala anual. Estaba nerviosa, pero acepté. Conté nuestra historia ante una sala llena de donantes, sobre cómo su ayuda había salvado literalmente la vida de mi hija, sobre cómo la familia nos falló, pero personas desconocidas dieron un paso adelante. Varias personas lloraron durante mi discurso. Ese año recaudaron más dinero que nunca. La directora dijo que mi historia había inspirado a todos. Mi carrera de enfermería iba mejor que nunca. Mi supervisora me recomendó para un ascenso como jefa de turno. Venía con mejor salario y mejores horarios. Por fin podía dejar de hacer horas extras solo para sobrevivir. Podía estar en casa para cenar con Emma, ayudarla con la tarea, ver películas juntas, las cosas de mamá que me había perdido durante tanto tiempo. Estábamos construyendo la vida que merecíamos. Le organicé a Emma una gran fiesta de cumpleaños ese año. Fue toda la familia, excepto mis padres, obviamente. Emma fue el centro de atención y lo disfrutó al máximo. Recibió regalos, jugó, comió demasiada torta. Me dijo que había sido su mejor cumpleaños. Al verla reírse con sus primos, me di cuenta de que esta era la familia que siempre habíamos necesitado. Las personas que realmente nos querían. Unos meses después me crucé con mi padre en la farmacia. Se veía terrible, delgado, encanecido, cansado. Comenzó a acercarse, pero vio que llevaba la mano al teléfono. Recordó la orden de restricción. Se quedó ahí, parado, viéndose patético. Por un segundo, casi sentí lástima. Entonces recordé a Emma en el hospital. El cheque rebotado, las amenazas, el mensaje de voz deseando que se enfermara otra vez. Pasé junto a mi padre sin decir una palabra. Mi madre intentó una última manipulación. Envió una carta a la escuela de Emma diciendo que estaba preocupada por el bienestar de su nieta. Afirmó que yo era una madre negligente, que había impedido que Emma recibiera atención médica adecuada. La escuela tuvo que investigar, pero contaban con todos los registros médicos de Emma. Podían ver que estaba sana y progresando. El director me llamó personalmente para pedirme disculpas por las molestias. Me explicó que debían dar seguimiento a cualquier preocupación formal, pero que claramente no había fundamento. Esa carta violaba la orden de alejamiento, ya que constituía contacto a través de terceros. Presenté una denuncia policial de inmediato. Mis padres fueron arrestados en su apartamento. Mi madre lloraba y decía que solo extrañaba a su nieta. Mi padre la culpó a ella por haber enviado la carta. Se echaron la culpa mutuamente delante de los agentes. Ambos fueron acusados por violar la orden. Pasaron una noche en la cárcel y recibieron libertad condicional. Una violación más y tendrían que cumplir pena efectiva. Después de ese arresto, por fin se detuvieron por completo. Tal vez la realidad por fin les había golpeado. Tal vez entendieron que yo ya no era la adolescente débil a la que podían manipular. O tal vez simplemente estaban demasiado cansados para seguir luchando. Fuera cual fuera la razón, no volvimos a saber de ellos. El silencio fue hermoso.
Emma y yo pudimos, por fin, vivir nuestras vidas sin miedo ni drama. La familia extendida se adaptó a una nueva normalidad. Mis padres no eran mencionados en las reuniones. Era como si nunca hubieran existido. Algunos parientes aún mantenían contacto con ellos, pero lo hacían por su cuenta. Nadie me presionaba para perdonarlos. Todos habían visto de lo que eran capaces. Entendían por qué la reconciliación era imposible. Hay cosas que no se arreglan con una disculpa. Emma me preguntó una vez si me sentía triste por mis padres. Le dije la verdad. Sentía tristeza por los padres que me hubiera gustado tener, los que me hubieran protegido, los que habrían amado a Emma. Pero no estaba triste por haber perdido a los padres que realmente tuve, esos que nos hicieron daño durante años. A veces hay que alejarse de personas tóxicas, incluso si son familia. Ella lo entendió a su manera, con solo 8 años. Nos quedamos con la casa y la hicimos verdaderamente nuestra. Pintamos el cuarto de Emma de color morado, porque era su color favorito. Colgamos fotos de nuestra verdadera familia, la gente que sí estuvo para nosotras. Beverly, Jordan, Lisa y todos los que nos ayudaron. Esa era nuestra familia ahora. La gente que aparece cuando todo se complica, que cree en ti, incluso cuando la verdad es difícil, que ayuda sin esperar nada a cambio. A veces pienso en aquel profesor que empezó todo esto. Me pregunto si alguna vez pensará en el daño que causó, pero la mayoría del tiempo, no merece ni un pensamiento. Mis padres, en cambio, ellos sí tuvieron una elección. Pudieron haber usado ese dinero para ayudarme a sanar, para darme terapia, apoyo. En cambio, lo usaron para sí mismos, y luego pasaron años castigándome por el crimen que ellos encubrieron. Eso es más difícil de dejar atrás, pero sobrevivimos a todo. Emma estaba sana, yo tenía un buen trabajo, teníamos un hogar y una verdadera familia. El precio había sido alto, pero al final habíamos ganado. Mis padres estaban viviendo la vida que me obligaron a soportar durante años, mientras nosotras prosperábamos. Hay algo de justicia en eso. Jugaron a juegos egoístas, y como dice Reddit, ganaron premios igualmente tontos. Mientras tanto, Emma y yo ganamos nuestra libertad. Ahora que miro atrás, estoy agradecida, de una forma extraña. Si mis padres no me hubieran presionado tanto, quizás habría pasado toda mi vida bajo su control, dándoles dinero. Mientras Emma y yo luchábamos por sobrevivir, creyendo que les debía algo por su silencio, su codicia fue, en última instancia, lo que nos liberó. Me mostraron quiénes eran realmente y me dieron la fuerza para defenderme. Ahora Emma y yo éramos libres para construir nuestra vida sin ellos. Ese es realmente el final de esta historia. No hubo un enfrentamiento dramático, ni una reconciliación entre lágrimas. Solo la vida, continuando, sin ellos. Emma, sana y feliz. Yo, trabajando en algo que amo. Una familia que de verdad se preocupa por nosotras. Y 2 personas que aprendieron que nunca volverán a ser bienvenidas en nuestras vidas. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien. Y nosotras estábamos viviendo muy, pero muy bien.